Buenos días, bienvenidos a Café con Propósito, una cita con tu crecimiento. Bienvenidos a este día jueves, muchísimas bendiciones les envío desde acá. Gracias por quienes se conectan, quienes están en este espacio, quienes día a día de manera presencial en vivo, pues me refiero, y también en diferido disfrutan de este espacio de crecimiento, de aprendizaje, de sabiduría. Bueno, me entusiasma mucho el reto que les conversaba ayer para poder abrir el aula de cómo no rendirse en el camino al éxito, cómo no rendirse, creo que es importantísimo. Hoy, por supuesto, con un tema que nos permita crecer, un tema que me ha llevado tiempo poder no solamente estudiar, poder vivirlo, poder practicarlo, poder estar metido en este tema de una manera eh, vivencial, de una manera experimental, para poder conversar acerca de él. Creo que requiere de un nivel de conciencia bien interesante poder conectarnos con este tema del cual les quiero conversar hoy. Es un tema sumamente poderoso, sumamente importante para cada uno de nosotros quienes queremos todos los días crecer y avanzar hacia la consecución, el logro de los éxitos, de las metas, alcanzar los objetivos que tenemos planteados. Realmente creo que es fundamental que nosotros aprendamos a vivir en este espacio de conciencia, porque muchas veces, de hecho, eh, hay un pensamiento hebreo que dice que los enemigos van a ser los de nuestra casa. Pero eh, Pablo de Tarso dijo algo bien interesante. Él dijo que tengamos cuidado de nosotros mismos. Él dijo, ten cuidado de ti mismo. Y eso fue un pensamiento muy interesante, un pensamiento creo que dibuja una conciencia cuando yo lo leí, porque realmente creo que cuando hablamos de que los enemigos serán los de tu casa, creo que ciertamente experimentamos mucho tiempo el hecho de que nuestros amigos, nuestras personas más cercanas, quienes más nos conocen, sean muchas veces quienes más nos critican, quienes menos creen en nosotros, quienes teniendo las credenciales de cuáles son nuestros errores, los errores que cometemos muchas veces constantemente, sean ellos quienes nos acusen. Sin embargo, fuera de Dios, yo creo que nadie nos conoce más que nosotros mismos. Es decir, nadie conoce, en esta tierra nadie conoce más a Oliver que Oliver. Y así con cada uno de ustedes. Entonces, tener cuidado de nosotros mismos es muchas veces tener cuidado de los diálogos internos que tenemos, de los diálogos, de las conversaciones internas, de las conversaciones con nosotros. Un filósofo llamado Martin Buber dijo que nosotros somos el resultado de tres tipos de conversaciones que sostenemos. La conversación con nosotros mismos, con los demás y con el misterio de la vida, quien es ese ser que muchos podemos llamar Dios. Pero ese diálogo interno es muy importante porque es ese diálogo interno muchas veces lo primero que escuchamos en la mañana, al despertar, mientras nos cepillamos, mientras nos bañamos, mientras nos peinamos, mientras nos vestimos. Hasta ese momento, nosotros no hemos conversado con nadie, solamente con nosotros. Quizás un buenos días a tu pareja si vives en pareja, quizás darle la bendición a tu hijo si tienes un hijo o una hija, pero la primera conversación del día la tienes contigo mismo. Muchas veces antes, quienes tenemos el hábito de orar, muchas veces antes de hablar con Dios, con el arquitecto de todo, muchas veces conversamos con nosotros mismos. Y el tema es, ¿qué tipo de conversaciones estoy teniendo conmigo mismo? ¿Cómo me estoy hablando? ¿Me estoy inspirando? ¿Me estoy motivando? ¿Me estoy corrigiendo? ¿Me estoy criticando? ¿Qué estoy haciendo con mis conversaciones? Y por eso yo quiero darle un consejo hoy en este tema, que es calla esa voz, no la voz interna, la voz interna que te destruye, calla esa voz, la voz que te destruye. Yo tengo aquí algunas notas que por supuesto preparo constantemente para ir desarrollando un poquito el tema, que me sirva un poquito, no de libreto, sino de referencia. Creo que muchas veces nosotros no somos conscientes de los terribles diálogos internos que sostenemos, de la manera en que nos hablamos y de la manera en que muchas veces destruimos planes, destruimos días, destruimos estados de ánimos positivos por la forma en que nos hablamos a nosotros, por la forma en que nos decimos las cosas. Muchas veces somos demasiado duros o también muchas veces somos demasiado blandos con nosotros. Creo que necesitamos desarrollar
una conciencia de crecimiento, de ganas, de responsabilidad con quienes somos y de esa forma hablarnos. Eh, Muchas de las personas que yo he tenido la oportunidad de trabajar con ellos a nivel de terapia, acerca de la aceptación, acerca de crecimiento, tiene que ver con que buscan que otras personas les hablen mejor de cómo ellos se hablan internamente. Buscan fuera de ellos una aprobación que ellos mismos no se están dando. Buscan fuera de ellos una, una dulzura que ellos no tienen consigo mismos. Y les voy a decir algo, nadie te va a tratar mejor de lo que te tratas tú. Porque cuando yo estoy con alguien que se trata mal, que se critica, que no se cuida, que es muy incisivo y muy descarnador consigo mismo, con el tiempo me voy a dar cuenta, yo, que soy el externo, que no puedo darle más de lo que esa persona se da. Yo he conocido personas que en su forma de ser, que en su forma de hablar, que en su forma de interactuar, puedo notar las terribles conversaciones internas que ellos sostienen. En la manera en que reaccionas, por ejemplo, y esto puede parecer humildad, es una de las cosas que yo llamo falsa humildad. Personas que cuando le dices un halago, no se lo creen. Personas que cuando le dices, oye, de verdad estás muy bonita hoy, te va a decir, ay, me puse lo primero que encontré. Caramba, vas a decir que soy bonita si ni siquiera me arreglé. O personas que, por ejemplo, oye, hiciste esto muy bien. O de verdad que eres extraordinario haciendo esta actividad. Te van a decir, no, bueno, no fue lo mejor. Es decir, tienen un diálogo interno tan, pero tan negativo que no son capaces de aceptar los halagos externos. No son capaces de aceptar la edificación. Y eso tiene que ver mucho con el diálogo interno que están sosteniendo. Tiene mucho que ver con esa voz. Hay un pensamiento hebreo que dice que la fe viene por el oír. Y muchas veces, y en ocasiones he dicho, ciertamente tienes que mandar a callar a otros. Y es parte de callar la voz negativa que está limitando tu vida. Pero muchas veces también tiene que ver con callar tu voz interna. Que cuando no tienes nada bueno que decirte, pues te puedas mantener callado aún en lo interno. ¿Ok? Hay un pensamiento que se le atribuye a Sócrates, realmente no puedo dar testimonio porque no lo he leído en un libro de Sócrates, que dice, pero me interesa el pensamiento, dice, si lo que vas a decir no es mejor que el silencio, no lo digas. Y eso incluye diálogo interno, eso incluye lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos, eso incluye lo que estamos aportando a nuestras vidas, lo que me digo cuando cometo un error, cuando me equivoco en algo, porque yo creo que nadie que se equivoca planificó equivocarse, es un acto, es lo que en inglés se llama honest mistake, es decir, un error genuino, es decir, yo no planifiqué equivocarme, yo quería hacer algo, pero no resultó como yo quería. Ahora, ¿cómo me trato? ¿Cómo me hablo? ¿Cómo es mi diálogo interno cuando cometo un error? Porque yo no puedo ser más amable con otras personas de lo que soy conmigo. Yo no puedo ser más comprensivo con otras personas de lo que soy conmigo. Yo no puedo ser más amoroso con otra persona de lo que soy conmigo. Entonces necesito cuidar mi diálogo interno. Yo escribí aquí, el diálogo interno muchas veces nos mete en una deriva de miedo. Nos asustamos por todo, nos retraemos y eso viene porque escuchamos voces incorrectas. Yo escribí, romper con el temor es mandar a callar a los cobardes. Eso a veces incluye en nosotros. Muchas veces la gente no emprende porque en la primera conversación de un emprendimiento, y me refiero a un emprendimiento, puede ser emprender un viaje, emprender una relación, emprender un trabajo o emprender una empresa. Es decir, creemos que el emprendimiento tiene nada más que ver con poner un negocio propio. Pero emprender es lanzarse, emprender es comenzar algo. Entonces, ante cualquier tipo de emprendimiento, nos ponemos a pensar, nuestro diálogo interno se centra únicamente en cómo pueden salir mal las cosas, en cómo puede todo arruinarse, cómo todo puede fallar. Y desde ese pensamiento realmente el éxito va a ser imposible. Es imposible ser feliz pensando mal. Es imposible tener éxito pensando en fracaso. Necesitamos cambiar nuestros diálogos internos, callar esa voz que nos está limitando. Yo escribí, romper el temor es hacer lo que decías que no, es hacer lo que decías que no podías hacer. Es decir, llevarle la contraria a ese pensamiento negativo. Callar esa voz que te dice que no puedes y decir, no, yo lo voy a hacer, aunque la voz venga de ti mismo. Necesitas cuidar, necesitas tener cuidado de ti mismo. ¿Por qué?
Porque imagínate, si tus familiares, si tus amigos cercanos muchas veces utilizan tus errores para frenarte, imagínate cómo de peligroso puede ser que no cuides al ser que conoce más de ti en esta tierra, o sea, tú mismo. Imagínate cómo puede ser, en estos días, creo que el sábado va a estar siendo publicado un video de un espacio que llamo Reflexiones, que sale todos los sábados en YouTube, donde hablo de la fe y de cómo muchas veces nosotros nos limitamos y nosotros nos creemos que no podemos y nos hablamos de manera tan negativa que ya no tenemos otra cosa que hacer. Hablo del poder de la palabra. Muchas veces maldecimos las cosas, maldecimos personas, nos maldecimos a nosotros mismos porque nos decimos sencillamente que no podemos. Y es romper el temor. Yo, de hecho, uno de los cafés que a mí más me gustó de los temas que traté fue el tema de la valentía. Y decía que solamente los miedosos los que sienten miedo pueden ser valientes. Solamente los que sufren de temor en algún momento pueden ser valientes, porque la valentía no es no tener miedo, la valentía es romper el miedo, hacer las cosas así haya miedo. Entonces, manda a callar la voz con tus acciones, muchas veces tu propia voz que te está limitando. Ten cuidado de ti mismo. Escribí, y esto es muy importante, y yo creo que esta va a ser la frase del día. Dice, el gigante del temor no está en los demás, muchas veces está en nosotros mismos. El gigante del temor a veces no está en otros, está en nosotros. Porque muchas veces somos nosotros quienes más alimentamos el temor. En el video de mentalidad cautiva, de reflexiones que ya salió, dice que muchas veces, lo pueden ver en YouTube, donde hablo de la mentalidad cautiva, que es ser libres con mentalidad de esclavo, es que muchas veces, como tuvimos un fracaso, por ejemplo, quiero aprender a tocar guitarra. Al principio no podía y no me atrevía a tocar en público, pero ahora que sé, todavía creo que no puedo tocar en público porque me estoy acordando, mi mente está cautiva de aquel error, de aquel momento donde no pude. Entonces muchas veces nuestras capacidades evolucionan, pero nosotros nos mantenemos presos y nos seguimos hablando de que no podemos porque como nuestra mente, nosotros conocemos nuestros errores, nos autosaboteamos. El autosabotaje no es una fantasía, eso realmente está ocurriendo en muchas personas. Muchas personas ponen demasiada... Y este es el peligro más grande de la voz interior. El peligro más grande de la voz interior es que nosotros confiamos en esa voz, en nuestra voz. El peligro de hablarnos de manera negativa es que nosotros creemos en nuestra propia voz. Y si lo que nuestra propia voz nos dice es negativo, si lo que nuestra propia voz nos dice es destructivo, nosotros vamos a vivir limitados porque estamos escuchando la voz incorrecta, aunque muchas veces esa voz incorrecta es nuestra propia voz. Qué peligroso es tener un diálogo interno negativo, incorrecto. Qué peligroso es que la persona con quien más conversamos, que somos nosotros mismos, nos está saboteando, nos está limitando. Y yo tengo una idea sobre la mente humana. Yo digo, la mente humana es nuestro siervo, no es nuestro señor. Nosotros tenemos que aprender a darle órdenes a nuestra mente. Es decir, yo no voy a decir que no tengas pensamientos negativos, que no tengas momentos donde no te sientes el más exitoso. Eso es parte de la vida. Yo lo he dicho, somos seres discontinuos y no lineales. Yo tengo muchas veces momentos de desánimo. Yo vivo el desánimo, yo reconozco el desánimo porque necesito saber qué me trae, qué me enseña. Necesito poder experimentarlo, pero no le pongo una silla en mi vida para que se siente y se quede todo el tiempo allí. Yo lo recibo en la puerta. Le pregunto qué quieres, me dice lo que me tiene que decir y le digo que ya puedes retirarte, pero yo no tengo en la casa de mi corazón, en la casa de mi ser interior, una habitación dispuesta para que el desánimo se quede por temporadas. No tengo tiempo para eso. El tiempo que tenemos, amigos míos, es limitado. Es limitado. Es decir, una hora no tiene más de 60 minutos, un día no tiene más de 24 horas, un año no tiene más de 375 días. Es limitado el tiempo que tenemos. Y tan cierto como que vivimos es que vamos a morir. Necesitamos aprovechar el tiempo. Necesitamos hacer rendir el tiempo. Y por eso es que yo
tengo, y lo he compartido muchas veces, un cuadro, una taza, un sticker que dice, termina las cosas. Y créanme que a veces la procrastinación, mira, me golpea, me quiere abrazar. Yo necesito tener un diálogo interno positivo que me saque de la procrastinación, que me saque del desánimo. Necesito vencerlo. Calla esa voz interna, calla esa voz que te está diciendo cosas negativas, que te está quitando el ánimo, que te está quitando las ganas de seguir. Calla esa voz que viene de una persona en quien confías también. Y por eso toca el tema de que los enemigos van a ser los de nuestra casa, porque muchas veces esas personas que nos conocen, esa familia, nos quiere frenar. Muchas veces, y a esto hay que tenerle cuidado, porque lo hacen desde el amor. Y les voy a decir algo. Muchas veces esa gente que nos frena, ese amigo, ese familiar, esa pareja, muchas veces nos van a frenar por envidia, es verdad, por resentimiento, es verdad, pero muchas veces realmente lo van a hacer por amor. Pero desde ese amor no nos están haciendo bien. Es decir, como ellos fracasaron y sufrieron, ellos no van a querer que fracasemos. Pero el fracaso de ellos no tiene por qué ser el nuestro. El fracaso de mi papá, de mi mamá, de mi hermano mayor no tiene por qué ser el mío. Y muchas veces tengo que saber que aun cuando me hablan y me quieren frenar mis proyectos desde el amor, eso no me está haciendo bien. Yo necesito esa voz, necesito no escucharla, necesito callarla. Muchas veces sí, tenemos que hacer caso, pero tenemos que tener un convencimiento interno de saber si voy a seguir o no voy a seguir y sobre todo la responsabilidad de saber de que si seguimos y la cosa no resulta, es nuestra responsabilidad, no es la de ellos. Pero necesitamos aprender a callar las voces que no nos ayudan, que no construyen nuestra fe. La fe es sumamente importante. Tener fe, que es creer, que es la capacidad del ser humano de creer, es sumamente importante y es valiosa aún para Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. O sea, ni siquiera dice que es difícil. Dice que es imposible. Les voy a decir por qué. A quienes son creyentes en alguna forma en Dios. No estoy diciendo, no estoy hablando de escuelas doctrinales. Quienes creen en Dios. El mayor placer de Dios es ser creído. El mayor placer de Dios es ser creído. Y uno de los regalos más importantes que tiene el ser humano es la capacidad de creer. No creer o no ser creído es sumamente ofensivo. Imagínense que usted está en una relación amorosa, de pareja, y usted sale, ¿verdad?, a trabajar, y cuando llega su pareja, sea hombre o mujer, está molesto o molesta porque usted pudo haber estado siendo infiel. Y usted le dice que no, y esa persona no le cree. ¿Usted se siente agradado o se siente ofendido? Entonces, el no ser creído es ofensivo. Por eso es que el mayor placer de Dios es ser creído y la mayor ofensa es no ser creído. Por eso es que es imposible agradar a Él sin creerle. Entonces necesitamos creer. De hecho, una de las cosas que me dijo mi pastor es, Oliver, nosotros estamos en el negocio de creer, es importante creer. Y por eso es que yo hago este café todos los días, porque yo creo en el potencial de la gente y creo en la capacidad de la gente de ser mejor, de cambiar. Yo creo en el cambio de la gente. Yo creo en el progreso de la gente. Yo creo que la gente puede ser mejor. Escribí aquí, la fe es la habilidad de creer sin razón. Pero necesitamos voces que alimenten nuestra fe, necesitamos estar con gente que alimente nuestra fe. ¿Por qué? Porque hay un proceso que todos nosotros vivimos, que es el proceso de querer lograr algo, y en ese proceso muchas veces estamos solos y necesitamos aprender a creer. Es por eso que yo estoy diseñando un entrenamiento, les decía ayer, para entrar en un reto importante, un reto que es para ustedes y es para mí. Yo voy a abrir y tengo el compromiso de yo abrir un entrenamiento de 3 días gratuito de cómo no rendirse. Porque decía ayer, muchas veces nosotros buscamos cómo llegar, cómo lograr algo, pero el lograr tiene un proceso y en ese proceso ocurren muchas cosas y ese proceso es el que muchas veces destruye a la gente. Ese proceso lo podemos tipificar como un desierto. Y en ese desierto ocurren cosas que hacen que la gente abandone. Y yo quiero hacer un entrenamiento de cómo vivir ese desierto sin rendirse. De cómo poder avanzar a través de las dificultades, a través de los no, a través de las negativas, a través de los errores sin rendirse. Pero el reto es
que ustedes, que son quienes me escuchan, que son quienes tienen los contactos, yo tengo el aprendizaje, yo tengo la información, ustedes tienen el contacto, que la meta es que cuando lleguemos a 200 suscriptores, cuando la cuenta llegue a 200 suscriptores en YouTube y tengamos 100 personas en el live, 100 personas en este live de la mañana de Café con Propósito, yo voy a hacer el lanzamiento de ese entrenamiento de 3 días gratuitos. Lo único que tienen que hacer ustedes es copiar este link, enviárselo a 3 personas, 5 personas, enviarlo a su grupo. Si quieren, tomen una captura de pantalla de este café, de este video, y envíenlo a tantas personas como sean posible y díganle, suscríbete a este canal, conéctate mañana a las 7:37 de la mañana, conéctate el lunes otra vez, conéctate el martes otra vez, aquí vamos a crecer juntos, creemos una comunidad. Cuando seamos 100 personas en este live y 200 personas suscritas en el canal de YouTube, vamos a hacer el lanzamiento de la maestría de cómo no rendirse, la maestría de seguir adelante para lograr nuestros sueños. Ustedes lo único que tienen que hacer es copiar el link y enviarlo a sus grupos de WhatsApp, a sus grupos de Facebook, a sus grupos de Telegram, para que compartamos y seamos 100 personas en el live y 200 personas suscritas. Ya vamos 83 personas. Yo no voy a ocultar cuántos suscritos hay en el canal de YouTube. 83 esta mañana. Comparte y suscríbete. Este Café con Propósito también va a estar disponible en YouTube. Todos los Cafés con Propósito de esta temporada están disponibles en YouTube. Y otros espacios de aprendizaje también. Entonces, seamos una comunidad y logremos que si la semana que viene nosotros logramos ser 100 aquí y 200 en YouTube, la semana arriba iniciamos el entrenamiento. Va a depender de todos nosotros, de que nos dispongamos a crecer. Entonces, seamos una comunidad y crezcamos, y calla esa voz interna. Y les voy a decir algo, porque es peligroso el miedo. El miedo lo primero que hace es hablarte. Lo segundo que hace es callarte. Y lo tercero que hace es paralizarte. Ese es el trabajo del miedo. Lo primero que hace es hablarte. Lo segundo es callarte. Y lo tercero es paralizarte. Es por eso que necesitas callar a esa voz del miedo. No importa de dónde venga de afuera o venga interna, calla a esa voz del miedo. Nos vemos mañana a las 7:37 de la mañana. Seamos más, envía la invitación. Si tomaste una captura de pantalla, envíalo, y de mañana nos vemos a las 7:37 en este Café con Propósito. Envíales nuestro link de YouTube y vamos a seguir creciendo para que tengamos ese fabuloso entrenamiento de cómo no rendirse. ¿Cuáles son las herramientas, las claves para no rendirnos en el camino a lograr lo que nosotros queremos? Muchas bendiciones, les deseo un feliz día y que tengan todos muchas bendiciones y el mejor día posible.